Doctora Casar, bienvenida con uno a tu espacio en tu juicio. Muy buenas noches, Pepe. Qué gusto estar aquí ya en el noticiero con Uno TV. Ayer estabas tú muy pendiente, tú como investigadora del CIDE, analista política y colaboradora del Instituto Mexicano de la Competitividad, tratando de darle dimensión, algo que no tiene cabida en la mente de los terrícolas, ¿no? Sí. La envergadura de la corrupción es nos cuesta trabajo hasta... En México, vamos. En México, sí, nos cuesta trabajo hasta pronunciar la cifra, y ahora que pasas también las imágenes de otro importante... Ayer hubo uno muy importante, una conferencia, Banco Mundial, Embajada Británica, Foro el Económico INCO, Mundial, sí. USAID, en fin, y hoy una del CIDE, de la Red de Rendición de Cuentas también. Es donde estuvo Andrade. Donde estuvo ahí Andrade, donde nos comentas esta nota, nada más para ver cómo ya estamos logrando entre todos, medios de comunicación, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, poner en la mesa de la discusión esto de la corrupción. Ayer hablamos de corrupción, y así se llamaba el seminario, Hablemos de Corrupción. Es muy importante, Pepe, estar hablando, como lo haces tú aquí en Uno TV, pues desgraciadamente casi todos los días. Y en efecto, estratosféricas las cifras. Fíjate que a nivel internacional... ¿Cuánto cuesta la corrupción? A nivel internacional, sí, el Banco Mundial habla de 200,000 billones de dólares. A nivel de México, que es lo que nos importa finalmente, digo, nos importa toda porque hay transacciones, la economía es global, pero a nivel de México, fíjate que hay unas instituciones que dicen que 2% del PIB, otras que 9%. Yo te voy a agarrar ahí la media, 5% tomemos, ¿sí? 5% equivale a 890,000 millones de pesos. ¿Cómo cuánto es eso? Pues 890,000 millones de pesos. Híjole, es el presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores multiplicado por 100. Pues no sé, sí, ahí no le calculé, pero por ejemplo la SEP, que nos importa tanto porque es un problema de primer orden, que es la educación. La secretaría que tiene más presupuesto. La pura SEP, no te estoy hablando del sistema educativo, te estoy hablando de la pura SEP, 3 veces el presupuesto de la SEP. Muy importante porque nos pega en el bolsillo de los mexicanos, y fíjate que en eso tiene razón Andrés Manuel López Obrador. Si quitáramos la corrupción en este país o la rebajáramos, ¿sí? Ese 5% que te estoy diciendo que cuesta del PIB equivale a 5 reformas fiscales. No tendrían que hacer una reforma fiscal de 1% del PIB, que es lo que ni nos hacer venden recortes de 200,000 millones. Si pudiéramos rebajar la corrupción. De ese tamaño son los costos, nada más económicos, ¿eh? Y ahora métele, bueno, si quieres seguir hablando de cifras, 5% le cuesta de ventas a las empresas mexicanas. ¿Cómo eliminas en el ADN cultural de los mexicanos el tema de la corrupción? Te lo decía en la tarde, la distancia más corta entre 2 puntos debe ser la línea recta, digo en doble sentido, y no es... Mira qué bonito. No es, la distancia más corta entre 2 puntos es la línea de la corrupción. Desgraciadamente es la línea de la corrupción, porque salen las cosas más fáciles, ¿sí? Si nos vamos por la línea de la corrupción, pero en el corto, mediano y largo plazo, lo que yo quisiera argumentarte, Pepe, es que nos sale más cara esa línea de la corrupción, ¿sí?, que la línea recta, la de verdad, la recta del Estado de Derecho. Y te voy a decir por qué. Porque todos estos costos desaparecerían. Ese 14% que dedica cada familia mexicana, cada hogar mexicano, anualmente a pagar cosas de corrupción tan chiquitas como que te recojan la basura, tan grandotas que te acepten a un niño en una escuela pero yo te pública. digo, a ver, María Amparo, no te pongas... No es un buen negocio la corrupción. No te pongas estricta. No, si Pepe, tú no sueltas tu feria negocio al camión de la basura para que recoja tu bote, sí, ahí te la dejan. Ok, y yo te digo, si todos los mexicanos decidiéramos en un momento dado, así como de repente decimos, una campaña para pagar la luz a tal hora o tocar el claxon o estas cosas que hemos visto, ¿sí? Nadie vuelve a pagar una extorsión para sacar una acta o para que te recojan la basura, o un empresario inmobiliario para que le den el permiso de construcción. En ese momento lo acabamos. Es un problema de acción colectiva. Sé que lo estoy diciendo muy fácil, pero
es más fácil caer en la espiral de la corrupción y tener los costos políticos, sociales, de violencia y económicos de los que estamos hablando tú y yo en este momento, Pepe. Créeme que todos los estudios, no mexicanos y del extranjero, la corrupción no es un buen negocio. Sale más barato ser apegados a la legalidad que no. Y no hay un ADN mexicano de la corrupción. Hay una cultura fuerte de la ilegalidad que tenemos que combatir. Mira, te voy a contar una historia. A ver. Te voy a contar una historia de lo que le pasó a Monreal, hablando de estos temas de corrupción. Hoy Ricardo Monreal, usted lo sabe, es desde el 1 de octubre el jefe delegacional en Cuauhtémoc. Bueno, pues hoy convocó una conferencia de prensa, porque también le encanta el ruido mediático. Y en la conferencia, Ricardo denunció que un mensajero desconocido entregó a su secre ayer por la tarde un paquete, una bolsita sospechosa, le llaman El Niño, el cual contenía 1,5 millones de pesos en F, billetes de 500 y de 1,000, y de paso 2 corbatas de marca. El mensajero misterioso le dijo a la secretaria que regresaría en unos días. Monreal afirmó que si el hombre vuelve, será presentado ante el MP, pues no se aceptarán prácticas ilegales durante su gestión. Ricardo Monreal explicó que se podría tratar de una práctica conocida como El Niño, es decir, un pago ilegal a la delegación, la que sea, por permitir derechos en vía pública para ambulantes o establecimientos mercantiles. Una extorsión, pues. Y claro, de lo que cobran los extorsionadores, le pasan su feria a la autoridad para seguir cobrando. Durante la conferencia de prensa, el director de Administración y de Tesorería de la Delegación Cuauhtémoc contó los billetes, fajos de billetes de 500, le digo, y de 1,000, los cuales llegaron en una maleta color azul. El mensaje lo recibo y les digo que se acabó eso, que no lo voy a aceptar, que he decidido que ingrese todo a la tesorería y que le digo al rector o mensajero que se cuiden, porque la próxima los voy a presentar al Ministerio Público. Yo no soy delegado charolero, ni soy corrupto. Tenemos diferencias con los corruptos, no soy igual que todos. Los perredistas desplazados por los de Morena, por Monreal de Morena, los priistas, los paristas, no, hombre, le canta el escándalo, ¿de qué se espanta? Si es una práctica, y ese es el problema, a lo que me refiero en lo cultural. Una cosa es que sea una costumbre, una práctica arraigada en los mexicanos, por muchas cosas, por los valores que internalizamos, por la complicación, ¿sí?, burocrática que hay, pero de ahí a decir, ¿sí?, que nacemos corruptos o que los mexicanos somos corruptos en general, porque así lo llevamos en el ADN, hay un largo trecho. No nos conviene pensar, no es cierto, y no nos conviene pensar eso, porque entonces sí no la podemos combatir. Y creo que ahorita que introducías la nota de Ricardo Monreal, le diste al clavo en una cosa. Fíjate que normalmente ahí sí te voy a decir a los mexicanos, nos gusta señalar con el dedo y decir, mira, a ese corrupto, a los pocos que ha pasado, lo metieron a la cárcel. La corrupción es un problema de redes. Lo acabas de decir cuando dices, ese dinero que se recibió allí, luego baja por una cascada, sí. Desde el delegado, ¿sí?, hasta el más bajo trabajador de la delegación, ¿sí? Por eso tenemos que atacar las redes de corrupción y no a los individuos. Yo creo que es al revés. Yo creo que es todo lo que captan con los ambulantes y los comercios en vía pública. Al delegado le toca una pizcacha de 1,500,000 pesos. Pero antes ya se repartió con los que cobran esta cuota. Pero en fin, da igual, si va o viene. Da igual si es de arriba para abajo, de abajo para pesos y centavos, para arriba. Y es una corrupción que le cuesta al país 890,000 millones de pesos al año. Calculamos. 3 veces, lo dices tú, y a lo mejor te quedas corta, casi 4 veces el recorte que anuncia la Secretaría de Hacienda para el año que viene. Y nos surge, Pepe, también para hacer referencia a la nota de Virgilio Andrade, nos surge tipificar ciertos delitos de corrupción. El tráfico de influencia, el conflicto de interés, sí, no está tipificado.
Por eso no se puede proceder. ¿Tú crees que en México nos va a pasar algo como Bachelet en Chile o como Dilma Rousseff en Brasil, donde se hace una comisión independiente para investigar, etcétera? Pues no, estamos muy lejos, pero estamos platicando de ello y estamos ya tomando acciones. Luchando y señalando. Gracias. Así es. A ti, María Amparo Pepe. Casar, Nos la vemos doctora próximo María el martes. Amparo Casar en su juicio.